Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que hagamos una oración súper especial de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora. Hasta este momento, también aquellas bendiciones que vienen para nosotros. Podemos agradecer por estas bendiciones. Si tú también estás convencido de que vienen muchísimas bendiciones, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si necesitas algún pedido de oración, pues también lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con una cartita, con una lectura general para ustedes, un consejito general, un mensaje de tus angelitos, de tus guías espirituales. Ese angelito te dice, la serenidad es tu fortaleza. Bueno, tal vez estás pasando por momentos difíciles, momentos de alguna presión, algún problema, alguna dificultad que te están robando la calma, que te están robando el sueño, la tranquilidad. De pronto o comes mucho, no puedes comer, bueno, algo que te está afectando a ti. Ese angelito te dice que respires, que tomes aire, que tomes un poquito de distancia de ese problema que estás teniendo en este momento para que puedas ver las cosas desde una perspectiva muchísimo mejor, que escuches a tu espíritu, que escuches a tu esencia, a tu intuición. A veces hay cositas como algo, como una vocecita que nos dice por aquí sí, por aquí no. Bueno, hazle más caso a esa voz tuya, y para que esa voz te hable con más frecuencia, tienes que acallar el ruido interior. Ya tanto pensamiento no nos deja escuchar a nuestro guía espiritual, a nuestros guías espirituales. Entonces, mejora tu tranquilidad, tu serenidad. Y si tú dices, no, yo cómo voy a hacer esto teniendo la situación que tengo en este preciso momento, bueno, lo que te estoy diciendo, respira, toma un poco de distancia del problema para que puedas ver todo de una manera totalmente diferente. Bueno, voy a comenzar la lectura para ustedes el día de hoy. Para los que tienen una pareja, una relación, no importa si estás en contacto cero, podría ser también una lectura en espejo para ti. Es decir, que podría estar leyendo a tu persona especial. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartitas el día de hoy para ti que estás con una persona especial. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial está como algo cansada de la relación. La verdad es que han tenido bastantes conflictos ustedes, y esto no es relacionado tanto como con ustedes dos como pareja, sino con personas cercanas a ustedes que no están muy de acuerdo con la relación de ustedes y que les han comenzado a meter cuentos, chismes al uno, al otro, qué hizo, qué dijo, que lo vi, que no lo vi. Bueno, eso es lo que está sucediendo en este preciso momento con tu persona especial, con sus sentimientos, con lo que siente por ti. Es una persona que, la verdad, al parecer, no importa si tiene mucho, poco o poca edad, pero es una persona sabia, ya es una persona con experiencia, es una persona como calmada, pero que la verdad está llegando como a su límite de la paciencia con esta situación. Vamos a ver ahora qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, con respecto a su relación, muchas dudas, la verdad, muchas dudas acerca de si ustedes deberían de seguir o no seguir. La verdad, se les va a atravesar algo o alguien, una persona que va a llegar como con muchos aires de cosa nueva, no sé, y que como que les va a comenzar a hacer ojitos a uno de ustedes dos, y podrían estar cayendo en una infidelidad, incluido todo, incluida cama. Bueno, ya que esta situación se presenta de esta manera, no es para que tú te quedes esperando a que esto suceda, sino para que tomes cartas en el asunto, para que tomes malas manos en el asunto, que no dejes que eso permita y que estos chismes, estos cuentos no se conviertan en una realidad, ¿ya? Porque cualquiera de los dos puede estar bastante aburrido, o los dos bastante cansados, bastante aburridos de esta situación que se les está presentando, y tal vez como que mirar para otro lado en lugar de mirar hacia adentro de la relación de ustedes. Bueno, no se dejen manipular, mis queridos amigos y amigas. No permitan que otras personas dañen lo que tal vez ustedes están construyendo con esfuerzo, con esmero, tratando de salir adelante en todos los aspectos de su vida. Si es el deseo de ustedes seguir adelante con su relación, bueno, vamos para adelante, y no permitan que las demás
personas interfieran. Bueno, a menos que ustedes necesiten un consejito. Bueno, vamos a ver que los angelitos ya comenzaron a saltar. Bueno, a menos que ustedes necesiten un consejo, entonces, bueno, sí lo piden, pero por una persona pues que no les vaya a aconsejar mal, ya, ni de venganza, ni cosas esas, no les sirve para nada a ninguno de los dos. Vamos a ver qué te dicen los angelitos. Sé misericordioso con tu familia. Bueno, digamos que tu pareja es tu familia en este preciso momento, en este preciso instante. Tal vez lo estás viendo o la estás viendo, tu persona especial, de una manera como, no sé, con rabia, con ironía, con cierto resentimiento por cosas que han pasado y que no se han solucionado. Bueno, hablen lo que tengan que hablar, perdónense lo que ustedes estén en condiciones de perdonar y sigan adelante con su relación. Si ese es su deseo, si ese es lo que ustedes realmente quieren para ustedes, para su relación, para su... con relación a su persona especial. Bueno, no hay cosa que no se solucione con conversar, con hablar. A veces no es falta de amor, sino falta de comunicación lo que le sucede a las parejas. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, esta es la carta del peregrinaje de manera invertida. Me habla acerca de, no sé, de cosas que no se están consiguiendo, de lamentaciones del uno y del otro. Bueno, yo te digo que no te lamentes, no te castigues, más bien corrige, ¿ya? No pierdan tiempo, no sé, criticándose el uno al otro o lamentándose de lo que hicieron o lo que no dejaron de hacer. Bueno, no, si quieren seguir adelante con su relación van a tener que voltear, ¿ya? Van a tener que cambiar de perspectiva y mirarse los dos con amor, con compasión, con muchísima calma. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y bueno, un abrazo para que sigamos adelante. Ahora vamos a ver lo que me les dicen las cartas el día de hoy a mis solteritos y solteritas. Sin antes invitarte a que te suscribas al canal, le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué me les dicen a mis solteritos y solteritas el día de hoy. Bueno, al parecer tú estás teniendo estos encuentros locos sexuales con personas, pero la verdad como que son encuentros que no te están dejando como muy, como que más triste que contento. Ya es una cuestión como que estás queriendo llenar algún vacío de algo o de alguien, pero mira que las cartas me están diciendo que tú vas a salir de esa situación, como que querer llenar con otras personas aquello que te falta a ti. Yo te digo que no hay ninguna persona en el universo que pueda completarte a ti porque tú ya vienes completito, ya. Tú eres una persona totalmente integral que se puede abastecer para sí mismo en todos los aspectos de la vida, ya. Felicidad, dinero, salud, todo te lo puedes abastecer tú solito, tú solita. Esto no quiere decir que no tengas relaciones con otras personas, ya sea amorosas o de amistad y relaciones laborales. No, lo que yo te quiero decir es que tú vienes completito y completita y que eres capaz de hacer cualquier cosa que te propongas. Bueno, yo sé que tú vas a llegar a un momento en que vas a decir, bueno, ya basta ya como de esta vida loca que estoy llevando y que la verdad no me está trayendo nada satisfactorio a mi vida y bueno, vas a salir adelante, vas a salir adelante. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, unas peleas con personas bastante cercanas a ti definitivamente vas a tomar la decisión de romper relaciones con estas personas porque no te están trayendo nada positivo, nada bueno. Esto va a ser como un logro, como un triunfo para ti, como que te vas a quitar algo de encima, una carga, un karma, algo así te vas a quitar de encima y vas a decir, bueno, puedo llevar tal vez una relación cordial o como así como muy diplomática con esas personas, pero ya no vas a permitir que se involucren en tu vida. También podría estarse dando la situación de alguna enfermedad, una enfermedad bastante seria, bastante grave a la que te puedas estar viendo abocado o abocada, pero esta enfermedad va a ser como un antes y después para ti. Después de que te sanes, de que te cures de esta enfermedad, porque lo vas a lograr, lo vas a conseguir, bueno, van a venir cosas totalmente maravillosas para ti en un futuro. Bueno, tus guías espirituales te están diciendo en este preciso instante que no dudes tanto de tu capacidad, no dudes tanto de que eres una persona que viene completita ya, con todos los dones, con todos los juguetes para lograr aquellos objetivos que tú te quieras plantear. Solamente tienes que creer más en ti, despejar como
como no sé, como las barreras que tú pones a tu propio éxito, a tus propios esfuerzos, a eso que tú quieres. Cree más en ti. Bueno, y cultiva tu vida espiritual. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Mira, esta carta es totalmente maravillosa. Dice, tu éxito está en tu fortaleza. Bueno, a fortalecer absolutamente todos los aspectos de tu vida, no solamente tu parte espiritual, también tu parte física, tu parte emocional. Ya sabes que nuestro ser está conformado por cuerpo, mente y espíritu. Entonces, es una triada, ni más del uno ni más para el otro. Tienes que fortalecer todos los aspectos de tu ser, de tu vida, para que puedas salir adelante, seguir adelante con aquello que tú te has propuesto como objetivo, como plan, como proyecto de vida. Bueno, a fortalecerlos y a seguir adelante, que ustedes son unos guerreros y unas guerreras. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, esta la carta de la contrición y está relacionado con, perdón, bueno, esa carta me está hablando acerca de, no sé, cuestiones religiosas a las cuales tú te estás queriendo acercar. Bueno, todos tenemos un camino, todos tenemos, o sea, tenemos un, no sé, una evolución totalmente individual y personal. Pero esta carta te está diciendo que tengas mucho cuidado donde te estás involucrando en cuestiones de religiones, de estas cuestiones místicas, misteriosas. Bueno, que no te vayan a hacer, no sé, dependiente de algo, porque si tú te sientes dependiente en algún lugar al cual tú vas por tu guía espiritual, no, ahí no es, mi querido amigo y amiga. Ten mucho cuidado también con cuestiones de brujería, con cuestiones misteriosas, con cuestiones místicas que tal vez podrían estar queriéndote afectar en algún momento. Si tú estás sospechando acerca de esto, en la descripción de este video hay unos decretos para abrir caminos, también la limpia del huevo, que te podrían ayudar muchísimo, muchísimo para este tipo de situaciones. Vamos a ver ahora qué nos dicen las cartas para la cuestión de la economía. Vamos a sacar estas dos cartas. Tal vez estás bastante frustrado, frustrada porque has tenido unas pérdidas, tal vez unas pérdidas considerables para ti, bastantes considerables, así sea poco o mucho el dinero que hayas perdido, pero para ti significaba mucho, ¿ya? Ha significado mucho, mucho, mucho. Vamos a ver qué consejo te dan mis angelitos con relación a esta situación de esta pérdida de este dinero. Dice, los sueños saben sobre el futuro. Bueno, como que tú no sabes para dónde coger, si para aquí, para allá. Yo te digo que entre los 4 días siguientes estés muy pendiente de tus sueños, lápiz y papel al lado de la cama. Apunta lo primero que te acuerdes de tu sueño y vas a YouTube o a Google, donde tú quieras, porque en tus sueños hay una revelación para que te ayuden a ver qué camino seguir, qué camino coger ya, y también infórmate muy bien, y también ayuda a tus guías espirituales. Vamos a ver qué te dicen con relación a tu economía, el tarot de egipcio, la pasión. Mira, eso te dice esto te dice acerca de las ganancias económicas, ¿ya? Ciertas ganancias económicas que van a llegar a ti, pero por vías legales. Tal vez el negocio o esto que tú perdiste no estaba como muy bien legalizado. No, no te quiero decir que haya sido un delito, no, sino que tal vez faltaron ciertos ajustes. También te habla, te anuncia acerca de alguna herencia, alguien que va a fallecer lamentablemente y que te va a dejar a ti acomodado económicamente. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.